Barón Orgaz, una novela del Dr. Orient. Capítulo 16. Orient estaba solo en un vasto desierto. Podía ver con claridad, a pesar del cielo oscurecido, pero no había nada a su alrededor, salvo las dunas silenciosas y sin huellas. Una repentina sensación de urgencia le empujó, y comenzó a moverse hacia el horizonte. Continuó durante horas sin ver ninguna variación en el mudo paisaje. Estaba a punto de detenerse a descansar cuando divisó dos puntos oscuros que rompían la sombría extensión de arena. El alivio inundó su cansancio como un bálsamo tranquilizador y se apresuró a dirigirse a los puntos negros en la distancia. Tardó poco en cruzar el terreno estéril, y descubrió que sus fuerzas volvían a aparecer a medida que se acercaba a las formas oscuras. Por un momento pensó que lo que parecían puntos de referencia no eran más que un par de altas dunas, y el cansancio le quitó las ganas de continuar. Entonces distinguió los bordes duros y regulares de sus formas y se dio cuenta de que se acercaba a una especie de construcciones piramidales. Al acercarse, vio que las pirámides gemelas eran muy grandes. Su enorme regularidad se alzaba sobre él, casi borrando el cielo. Estaban construidas con enormes bloques de piedra negra que habían sido cortados con tanta precisión que los lugares donde se unían apenas eran visibles. Sin embargo, antes de que pudiera seguir explorando su entorno, oyó el paso acompasado de unas pisadas que se acercaban. Instintivamente se agachó detrás de una piedra angular y se agachó. Un segundo después, vio que una pequeña comitiva doblaba la esquina de la otra pirámide y se acercaba lentamente hacia él. El pánico se apoderó de sus reflejos cuando se dio cuenta de que había ido en la dirección equivocada y estaba directamente en su línea de marcha. Entonces vio sus caras. El barón Orgaz encabezaba la procesión, seguido por Lily. Ambos iban vestidos con túnicas negras y tenían los brazos cruzados sobre el pecho, con las palmas de las manos tocando los hombros. Detrás iban dos figuras, también de negro, que llevaban una litera. Ninguno de los cuatro pareció percatarse de su presencia, a pesar de estar a pocos metros. Cuando pasaron, miró hacia la linterna y vio el rostro barbudo de Jojo mirando al cielo sin sol. El reconocimiento rompió la parálisis de Orient, y alargó la mano para detener al joven que iba en la retaguardia del cortejo. Cuando tocó el hombro del muchacho, una descarga de frío le atravesó el brazo como si fuera hielo electrificado, congelando su aliento. El muchacho se volvió y Orient vio la turbia película de la muerte que cubría sus ojos sin vista. En ese momento, la procesión se detuvo. Presa de un violento miedo, Orient intentó correr de vuelta a la protección del silencioso desierto, pero se encontró incapaz de mover sus miembros. Al mismo tiempo, un lujoso manto de energía se instaló sobre su conciencia, adormeciendo su voluntad. Levantó la vista y vio que Orgaz estaba de pie en el centro de la pirámide. La figura de piel blanca fijó su mirada metálica e inexpresiva en Orient y levantó el brazo. Inmediatamente, los dos jóvenes se acercaron y depositaron a sus pies la camilla que llevaba el cuerpo de Jojo. Una sonrisa comprimió los labios de Christian, y extendió la mano a Lily, que estaba de pie a unos metros de distancia, con los brazos aún cruzados, y sus encantadoras facciones asoladas por expresiones contradictorias de terror y lujuria. Orient era vagamente consciente de que tenía que arrancar la capa de vellón que asfixiaba su voluntad, pero era incapaz de obligar a su mente a responder. Solo pudo permanecer impotente mientras Lily daba un paso vacilante hacia Orgaz. Saqueó desesperadamente sus recursos, tratando de encontrar alguna forma de romper las ataduras de terciopelo que dominaban su conciencia, hasta que vio a Lily apresurarse al lado de Christian y arrodillarse junto a la camilla. La desesperación estalló como un hervor dentro de la prisión de su conciencia, y luego estalló, resumando su veneno sobre sus sentidos, cuando Lily se inclinó para besar los labios azules y sin vida de Jojo. El ácido abrazó cada pensamiento y emoción mientras los ecos burlones de la risa de Christian se tragaban sus gritos desesperados. Orient se despertó gritando. Permaneció en la oscuridad durante un largo rato, respirando profundamente hasta que los latidos de su tembloroso pecho disminuyeron y las frías y amargas náuseas desaparecieron de su garganta. Todavía sacudido por la intensidad de la pesadilla, encendió la luz y sacó su diario de sueños del cajón de la mesita de noche. Escribir los detalles parecía reabrir el profundo vacío del miedo en sus agitadas emociones,
pero se obligó a registrar incluso los recuerdos más insignificantes. Cuando terminó, tuvo que repetir la respiración profunda para sofocar sus ansias. Eran solo las 6:30, pero no se planteó volver a dormir. Volvió a colocar el diario en el cajón, salió de la cama, se tambaleó hasta la sala de meditación y pasó el resto de la mañana preparando la visita de Lily. En lugar de intentar borrar sus confusos pensamientos, empezó por dejarlos desfilar ante la escrupulosa revisión de su mente. No sabía cuánto podía creer de la historia de Oliver, pero estaba seguro de que Arnold y Jojo habían sido sacrificados en un poderoso rito de sangre. Tendía a creer que otros habían sido asesinados de la misma manera, y estaba casi seguro de que Orgaz, Fizz y Lily estaban involucrados. También se dio cuenta de que el pánico furioso que sentía podía ser peligroso para él. Era como un hombre que caminaba por la oscuridad sobre cáscaras de huevo, abriéndose paso por el tacto de los dedos de los pies. Todos sus instintos le advertían de que Christian Orgaz era un poderoso adepto del mal. Sabía que tales creencias estaban al borde de la paranoia celosa, pero su vívida primera impresión del hombre, unida al descubrimiento del ataúd del brazalete de Jojo, les daba equilibrio. La posibilidad de que la pulsera con colgante de diamantes perteneciera a Lily era difícil de aceptar, pero también lo era su actual asociación con Orgaz. El hecho de que estuviera involucrada, y tal vez guiada por el arrogante joven, le producía emociones, pero comprendía que tenía que aprender a aceptar su realidad. Solo existía lo que existía. Su malestar era causado por una ilusión creada por el deseo. Los éxtasis tántricos, las drogas, la dominación de Orgaz, o las tres cosas, la habían alejado de él, pero la dirección era asunto suyo. La única cuestión importante era si había llegado al sacrificio de sangre en sus viajes. Se preguntó si el misterioso Von Aussoff al que Fizz decía estar acechando era en realidad el conde Germain, que dirigía a sus alumnos tántricos desde Ámsterdam. Fizz también había mencionado que 4 de los asesinatos habían tenido lugar allí. También existía la posibilidad de que Milara estuviera controlando a sus discípulos desde el Tíbet. Rechazó las teorías por considerarlas infundadas. Aunque era fundamental que se moviera con rapidez, solo podía actuar con pruebas contundentes. Después de agotar todos los matices del oscuro espectro de sus pensamientos, Orient comenzó los ejercicios físicos de la serie Yan, continuó los difíciles movimientos hasta que su cuerpo también se agotó. Entonces entró en los patrones de respiración profunda de la serie Yin, transportando su conciencia más allá de sus límites cansados. Viajó hacia el interior a través de las galaxias de su química hasta encontrar su centro, el gen del código que alimentaba toda la actualidad y el potencial. Atraído por la energía del sol único que brilla con los elementos de su pasado, presente y futuro, entró en su gravedad fluida, dejando atrás su identidad cargada de tiempo. Orient permaneció en meditación durante horas, hasta que sus emociones estuvieron completamente controladas y su mente claramente equilibrada. Fue entonces cuando se dio cuenta de que, si Lily estaba bajo alguna influencia extranormal, había algo que podía hacer para romper su control. Seguro de su propósito, regresó al dormitorio e hizo una lista de la compra. Luego bajó al estudio, le dio a Sourdi la lista y le pidió que hiciera las compras necesarias. Los artículos que había enumerado eran todos necesarios, pero difíciles de encontrar, piezas de equipo electrónico utilizadas en sus experimentos, pero lo más importante era que el encargo le aseguraba estar a solas con Lily ese día. Cuando Sourdi se fue, Orient fue a la cocina, sirvió un poco de saltinto en un vaso, luego volvió al estudio y colocó el vaso en la barra detrás de unas botellas. Durante las horas siguientes revisó su colección de manuales antiguos, grimorios manuscritos, textos iluminados y cuadernos personales, refrescando su familiaridad con las innumerables fórmulas y técnicas de la ciencia oculta. Descubrió que su capacidad para absorber información aumentaba notablemente gracias a la serenidad que lograba con su meditación. Sin embargo, en el momento en que vio a Lily, un obstinado rescoldo de anhelo comenzó a arder en la esquina de su control. Su aspecto era impresionante. Llevaba el pelo largo y cobrizo recogido, enmarcando la perfección cincelada de sus rasgos, y la chaqueta de tweed acampanada y la falda de ante ajustada que llevaba acentuaban los contornos dinámicos de su cuerpo. Su beso de saludo fue modesto pero afectuoso. «Me alegro de verte, Owen»,
susurró, con sus ojos ámbar ahumados escudriñando su rostro. Él sonrió. Estás más encantador que nunca. Pero mientras hablaba, vio las líneas tensas y dibujadas bajo los cosméticos que cubrían su piel, y se dio cuenta de que estaba sometida a una tensión considerable. ¿Quieres una copa?, le preguntó suavemente. Un vodka grande con hielo estaría muy bien. Pero solo si me acompañas. Mientras Orient preparaba las bebidas, vertió un poco de agua en el vaso de sal que había preparado antes y murmuró una invocación en voz baja. Haz que esta sal haga la salud del cuerpo, y esta agua la salud del alma, y que sea desterrado de este lugar todo poder, ilusión y artificio del mal por el Señor Elohim Sabaoth. Sabía que la sencilla fórmula absorbería todas las vibraciones negativas de la habitación y le permitiría penetrar el muro de tensiones que rodeaba a Lily. Cuando volvió con las bebidas, ella parecía más tranquila. Su sonrisa era generosa mientras acariciaba el cojín a su lado. Ahora, cuéntame qué has estado haciendo estos días. ¿Sigues trabajando en el proyecto de la película? En realidad, he estado pensando en ti. Lily levantó su copa. Por los pensamientos felices. El alivio atravesó las defensas de Orient cuando vio el colgante de diamantes que colgaba de la cadena alrededor de su muñeca. Se acercó y tocó el borde de su vaso con el de ella. ¿Has sido feliz? Ella desvió la mirada. Supongo que he estado demasiado ocupada para preguntármelo. Siempre he supuesto que la felicidad era no aburrirse. Quizás sea cierto. Ella bebió un largo trago de vodka y luego lo miró, con los ojos oscuros por la melancolía. Ya no sé si lo creo, Owen. No estás disfrutando de tu estancia con Christian. Agradeció poder mantener un tono neutro, como el de un médico que pregunta a un paciente dónde le duele. Oh, es emocionante en cierto modo. Toda la gente especial, muchos eventos especiales. Suspiró y dejó su vaso en el suelo. Pero últimamente me siento un poco cansada. Creo que necesito un largo descanso. Un descanso de la vorágine social. De todo. Quizá también de Christian. Lleva una vida fabulosa, pero es bastante distante en la intimidad. Parece que solo nos vemos en las fiestas. Sobre todo, ahora que su protegido está ganando todos esos torneos. La verdadera pasión de Christian estos días es el tenis profesional. Debe ser rentable, a juzgar por su patrimonio. Oh, es una especie de especulador, además de su interés por el tenis. Posee acciones de algunos equipos de béisbol y fútbol, finanzas, películas, tiene opciones sobre el petróleo, ese tipo de cosas. Es bastante brillante, pero a veces. Ella levantó su vaso. ¿A veces qué? Sacudió la cabeza. A veces, bueno, simplemente no está ahí. Estamos juntos, pero su mente está en otra parte. Hay momentos en los que pienso que no es realmente humano, sino una especie de máquina complicada. No puedo comunicarme con él. Por eso quiero dejarlo. ¿Está involucrado en el rito tántrico?, le preguntó suavemente. Ella se encogió de hombros. Dice estar interesado. Sé que él y Oliver han hablado de ello varias veces. Pero está muy ocupado, igual que tú. Sin embargo, quiere que le enseñe la técnica telepática. Está muy interesado en conocer tus experimentos. Esta vez Orient no pudo evitar la intensidad de su voz. Christian también está interesado en los estudios de ocultismo. Dudó, con una curiosa expresión de tristeza en sus ojos. Parece que sabe mucho sobre el tema. Me ayudó mucho durante el periodo lunar. Tuve otro de esos violentos ataques. Es curioso, pensé que los había superado mientras estábamos juntos. Pero Christian consiguió calmarme. ¿Qué tipo de tratamiento utilizó? Ella se levantó y empezó a pasearse nerviosamente. No lo recuerdo. En ese momento, yo estaba totalmente fuera de control. Creo que simplemente me habló. Puede ser muy amable si lo considera necesario. Su rostro se iluminó de repente, relajando las líneas alrededor de su boca. Ha sido divertido, por supuesto. De hecho, bastante estimulante. Pero últimamente pienso cada vez más en ti. Echo de menos esos días de intimidad que compartíamos. Acercándose,
extendió la mano y rozó ligeramente su cuello con las yemas de los dedos. Lamento aquella podrida despedida. Yo también. Él aspiró la fresca fragancia de su piel. Ella le tendió la mano. Por favor, llévame a tu habitación. Creo que me he dejado algo allí. Subieron las escaleras lentamente, con las manos entrelazadas. ¿Qué has olvidado?, preguntó él cuando llegaron al dormitorio. Pensé que habías hecho un barrido limpio. No del todo. Sonriendo, ella tiró suavemente de él hacia la cama. Había algo muy querido que se me olvidó traer. Entonces su cuerpo se retorcía bajo el de él, su voz era suave como la cachemira contra su oído. Me olvidé de ti, mi amor. Una carga de deseo animal le quemó el control, electrizando cada nervio. Fue consciente de que Lily le tiraba de la ropa y de que sus manos se deslizaban febrilmente sobre su piel, dejando un rastro de calor que lo consumía todo excepto su feroz necesidad. Gimiendo, ella apretó las caderas con urgencia contra las suyas, y cuando él penetró en su húmeda y flexible piel, unas tensas hebras de excitación se extendieron por su vientre. Entonces, los gemidos de ella se convirtieron en frenéticos maullidos que chocaron con los sonidos desenfrenados de él, convirtiendo la tensión estática en humeantes fragmentos de placer. Después se sintió completamente relajado, incluso algo optimista. Se acostó en silencio junto al cuerpo fresco y desnudo de Lily, considerando lo que significaría que ella volviera a él. Si conseguía apartarla de la influencia de Christian, también serviría para romper los lazos de poder que el varón había conseguido con el rito del sacrificio. Ahora que estaba seguro de que era el brazalete de Christian el que estaba en el ataúd de Jojo, también podía creer que Lily no tenía nada que ver con los asesinatos. Podía concentrar sus energías en Orgaz y Fizz. Lily se removió perezosamente y abrió un ojo. ¿Se siente como en casa? No. ¿Estás en casa? Intentó sonreír, pero hizo una mueca de dolor. Él acunó su cabeza entre las manos y la besó. ¿Pasa algo? Creo que toda la emoción me ha dado un pequeño dolor de cabeza. ¿Podrías traerme un par de aspirinas y un poco de agua helada? Mientras Orient bajaba las escaleras, seguía contemplando el cambio de opinión de Lily. Su regreso daría equilibrio a todo. Encontró una aspirina en el estudio y luego fue a la cocina a por hielo. Al volver a subir, decidió que pediría a Lily que no volviera a la finca a por sus cosas. Él mismo iría a ver a Orgaz. Si ella se oponía, podrían ir juntos. Pero cuando entró en el dormitorio, la encontró ya vestida. Una aguda ansiedad hizo añicos su optimismo. ¿Vas a salir? Ella levantó la vista, con los ojos vagos, y sonrió de forma vacía, como si viera a un extraño. He quedado con Christian dentro de un rato. No me di cuenta de la hora. Él la miró incrédulo. Dijiste que habías terminado con Christian, logró después de unos segundos confusos. Su sonrisa se volvió condescendiente. Seguro que no te has tomado en serio mis pequeñas quejas. Solo dije que me estaba cansando un poco de la rutina. Pero no que tuviera intención de dejar a Christian. Extendió la mano. Dame la aspirina, amor. Tengo que irme. Te llamaré pronto. Orient esperó hasta que ella se hubiera tragado las pastillas, con la ansiedad agitando sus emociones como un batidor de huevos. No puedes volver con él, soltó. Tienes que quedarte aquí. Su expresión pasó de la sorpresa a la diversión. No puedes hablar en serio, Owen. Nunca pensé que te lo tomarías así. Ya no tiene nada que ver con nosotros. Christian es peligroso. Le agarró los hombros con fuerza. Debes tratar de entender. Tengo razones para creer que él y Oliver están involucrados en un rito de sacrificio. Al menos 2, y quizás hasta 15 hombres han sido asesinados. Pero cariño, esto es fantástico, protestó Lily, luchando por alejarse. ¿Tienes alguna prueba de estas descabelladas acusaciones? Al darse cuenta de que era crucial que mantuviera la calma, Orient relajó su agarre y reunió su concentración en torno a su control disperso. Llevo casi 2 meses investigando uno de los asesinatos, dijo lentamente, bajando la voz. Hace 4 días mataron a uno de mis contactos y ayer robaron su cuerpo. También ha habido un atentado contra mi propia vida.
Pero ¿qué pruebas tienes de que Christian esté involucrado? ¿O de Oliver? Orient respiró profundamente. Encontré la pulsera de Christian en el ataúd vacío. Un colgante con forma de diamante, como el que lleva ahora. Déjame verlo, exigió ella. Te diré si es de él. Oliver se lo llevó, dijo él en voz baja, buscando en su rostro alguna señal de creencia. No tengo la pulsera ahora, ni ninguna otra prueba tangible, pero te estoy diciendo la verdad. Lo siento, Owen, dijo ella con crudeza, acercándose a la puerta. No es suficiente. Conozco al menos a otras 4 personas que llevan este tipo de pulseras. A Christian le gusta darlas como recuerdos personales. Orient comprendió que Lily se pondría histérica si intentaba detenerla por la fuerza. Podía sentir la energía nerviosa que zumbaba a su alrededor como una nube de insectos furiosos. La siguió fuera de la habitación, rebuscando en su mente alguna forma de atravesar aquel espeso campo de hostilidad. De repente, mientras bajaba a toda prisa tras ella, recordó y comprendió lo que había sucedido. La invocación de agua y sal había purificado el estudio, pero el resto de la casa estaba desprotegido. Eso explicaba el repentino cambio de humor de Lily. Cuando subieron al dormitorio, Orgaz pudo restablecer el control psíquico de sus acciones. Consiguió ponerse delante de ella y le tendió las manos. Oye, espera un momento, dijo, tratando de mantener la histona casual. Espera un segundo antes de irte. Hay algo en el estudio que quiero enseñarte. Creo que entenderás lo que quiero decir cuando lo veas. Cuando vio que los ojos de ella se dirigían temerosamente hacia la puerta del estudio, supo que había adivinado correctamente. Lily tenía miedo de volver a entrar en la habitación purificada. Por favor, Owen, susurró, medio suplicante. Debo irme. Te llamaré mañana. Puedes irte, le aseguró él. Pero solo te llevará un segundo entrar y ver. Podría cambiar tu opinión sobre muchas cosas. Ella miró de nuevo hacia la puerta, tocando ansiosamente la correa de su bolso. No tengo tiempo, dijo. Tengo una cita urgente. Cuando le tendió la mano, sonó el timbre de la puerta. En ese momento, Lily se agachó bajo su brazo, deslizándose por delante de él. Antes de que él pudiera recuperarse, ella estaba casi al final de las escaleras. Él estaba justo detrás de ella cuando corrió hacia la puerta principal y la abrió de golpe. Un joven rubio estaba en la puerta. Orient reconoció al chico de la recepción de Orgaz. Era el joven que había visto en plena conversación con Oliver cuando éste se marchaba. Oh, Henry, eres tú, exclamó Lily con evidente alivio. Me alegro mucho de que estés aquí. Pensé que iba a llegar tarde. Christian me envió a recogerte, dijo el chico, mirando a Orient con frialdad. Pensó que te habías retrasado. La sonrisa de Lily era burlonamente triunfal. Adiós, Owen, ronroneó. Pensaré en todo lo que me has dicho. Se movió para detenerla, pero Henry se interpuso entre ellos. Sin cambiar de expresión, el chico levantó la mano y agarró el cuello de Orient con una mano, presionando con un pulgar en la glándula que tenía bajo la barbilla. Un intenso destello de dolor hizo retroceder a Orient contra la puerta. Desde un rincón borroso de su visión, vio a Lily cruzar la calle corriendo hacia una limusina negra y trató de zafarse del agarre del chico. Lady Sativa tiene una cita, dijo Henry con calma. Un asomo de sonrisa torcida rompió su mirada impasible y apretó el pulgar con más fuerza, haciendo que las rodillas de Orient se doblaran en agonía. Christian es muy estricto en cuanto a la rapidez, explicó el chico disculpándose. Luego soltó el cuello de Orient y se apresuró hacia la limusina. Las manos arrugadas de Orient se abrieron y cerraron con rabia impotente mientras veía alejarse el coche, el dolor de su cuerpo atormentado por punzantes dardos de desesperación. Permaneció allí durante mucho tiempo, mirando amargamente la calle vacía, antes de cerrar la puerta y subir lentamente las escaleras hasta el estudio. Ignorando las palpitantes magulladuras de la carne y la emoción, comenzó a buscar intensamente en su biblioteca. Unas horas más tarde, cuando Sourdi regresó, todavía estaba mirando diapositivas de microfilms de textos raros. Bueno, ¿qué tal ha ido?, preguntó Sourdi, con voz y expresión discretas.
¿Conseguiste arreglar las cosas con Lily? No. Los rasgos de Orient estaban oscurecidos por las sombras del foso, pero la hueca distancia en su voz despertó la preocupación de Sourdi. Algo ha ido mal. Sí. Encendió la luz, revelando las ojeras que rodeaban sus ojerosos ojos verdes. Por favor, llama a Cybele. Pídele que venga enseguida. Si tiene una cita, pídele que la cancele. Dile que es urgente. Mientras Sourdi atendía a Cybele, Orient pulsó el botón de su otra línea y llamó a Memphis. Ambas mujeres llegaron casi simultáneamente, una media hora después. Me apresuré a venir tan rápido como pude, clamó Cybele con entusiasmo al entrar en el estudio. ¿Qué está pasando? Su tono se hizo menos estridente cuando vio la cara de Orient. ¿Qué pasa, querido? ¿Has averiguado algo sobre el pobre Arnold? Él asintió. Es una larga historia. Por eso te pedí que vinieras. Memphis llegó a su lado y le tomó la mano. Tienes un aspecto horrible. ¿Te encuentras bien?, le preguntó suavemente. Su toque pareció dispersar el doloroso latido de su cerebro. Estoy bien. La besó suavemente y luego miró a Cybele y a Sourdi, que lo observaban con gran interés. Será mejor que nos sentemos todos a la mesa. Suspiró. Hay mucho que hablar. Comenzó explicando a Memphis cómo se había involucrado en el asesinato de Arnold, y luego pasó a contarle el ataque destructivo de la calavera durante la sesión de espiritismo, el robo del cuerpo de Arnold y su posterior investigación. Por una vez, Cybele no interrumpió con preguntas mientras él les contaba el encuentro con Fizz cuando fueron a exorcizar el cuerpo de Jojo. Sourdi verificó el descubrimiento de la pulsera colgante y su robo por parte de Oliver, y luego esperó a que continuara. Lentamente, y con gran dificultad, Orient relató los acontecimientos de la tarde, incluida la agitada reticencia de Lily a entrar en la sala purificada. Las conexiones son demasiado estrechas, concluyó con cansancio, tratando de elevar sus pensamientos por encima del insistente latido de sus sienes. Lily y Fizz están involucrados en el rito tántrico. De acuerdo, eso en sí mismo es neutral. Pero cuando sumas esa calavera de cristal en el bastón de Oliver, la implicación de Lily con Orgaz, y luego el hallazgo de la joya favorita de Christian en el ataúd vacío de Jojo, el peso de las pruebas se inclina hacia uno de ellos. Tal vez los tres. Supongamos que no era el brazalete de Christian, como afirma Lily, sugirió Cybele, sino algún conocido suyo de mente. Orient sacudió la cabeza. Admito que, por separado, cada puntada de evidencia es endeble. Pero Lily admitió que el brazalete era la ficha personal del varón. Tomado con todo lo demás, adquiere proporciones significativas. Como el golpe de Oliver de anoche. Bueno, podría haber estado diciendo la verdad sobre estar tras esta persona von Aushoff, y la Trinidad de la Cruz Rota. Arnold mencionó una Trinidad durante la sesión de espiritismo. Tal vez. Pero entonces, ¿por qué robó el brazalete? Parece más razonable suponer que volvió por una prueba incriminatoria. Se encogió de hombros. Aunque dijera la verdad, ese colgante sigue apuntando a Orgaz y a Lily. Ella está completamente bajo su influencia. Hubo esa casi tragedia la noche que nos conocimos, recordó Memphis. Alguien pinchó el neumático de Owen, y luego lo atropelló mientras intentaba arreglarlo. Incluso entonces pensaste que alguien te había tendido una trampa para un accidente conveniente. Asintió con el ceño fruncido. Obviamente, alguien ha estado siguiendo mi investigación con mucho cuidado. Por eso Jojo fue elegido para ser sacrificado, y su cuerpo retirado tan rápidamente. Recuerda que solo por casualidad la policía descubrió el asesinato. Probablemente estaban esperando para llevar el cuerpo a un lugar seguro. Y hay algo más a tener en cuenta. Fizz estaba en el bar donde conocí a Jojo. Y él, como Christian, se mueve en círculos homosexuales. Pero, ¿por qué te habló de los otros asesinatos?, protestó Cybele. Seguramente admitirá que no era necesario. Orient se encogió de hombros. Lo teníamos con las manos en la masa, y no sabía lo mucho que ya sabíamos. Quizá esperaba convencernos de que no estaba implicado diciéndonos una verdad a medias. Bueno, de todos modos, sabemos lo que es la Trinidad,
murmuró Sourdi. ¿Pero qué significa esa maldita L? Nadie respondió. Memphis alargó la mano y cubrió la de Orient con sus cálidos dedos de marfil. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Crees que servirá de algo acudir a las autoridades? En absoluto, gruñó. No tenemos pruebas tangibles de que el barón Orgaz, Lily o Fizz hayan tenido algo que ver con los asesinatos. Ellos pondrían mi historia como los desvaríos de un fanático religioso. Pero tengo otro plan. El barón Orgaz, Lily y Oliver. Sourdi se rió. Eso sí que es una trinidad. Cybele lo favoreció con una sonrisa, y acarició su corona de pelo rojo encrespado. Todo parece apuntar en su dirección, estuvo de acuerdo. Pero aún me cuesta creer que Lily esté involucrada. Sourdi comenzó a reírse suavemente. Ella es parte de la Trinidad. Orgaz, Oliver y Lily. ¿Lo entiendes? Cybele parecía incómoda. En realidad no, querido. Todavía riéndose, Sourdi la tomó del brazo. Claro que sí, insistió. Los tres. El resto de su comentario se perdió en sus crecientes carcajadas. Tanto Orient como Memphis se quedaron mirando atónitos, mientras la alegría de Sourdi aumentaba hasta convertirse en una cacareada e inquietantemente aguda. Por favor, cariño, gritó Cybele con fuerza. Me haces daño en el brazo. Sourdi pareció no escuchar. Su rostro se contorsionó en una mueca de rabia, y sus ojos se volvieron a meter en sus cuencas, de modo que solo se veía el blanco. Se puso en pie tambaleándose, levantando a Cybele de su silla, y su risa se intensificó hasta romper el aire como el gemido frenético de una sirena electrónica. «Me haces daño», gritó Cybele. Con un movimiento violento, Sourdi la tiró al suelo, cogió una silla y la levantó por encima de su cabeza. «Owen, está loco, se ha vuelto loco», gritó Memphis, con la voz quebrada contra el estridente borde del balbuceo aullante de Sourdi.